Muy buen día para todos, estimados y apreciables estudiantes. Un gusto y un placer dirigirme a ustedes nuevamente a través de este medio, esperando que se encuentren muy bien. A la vez felicitándolos por ese esmero y empeño que le han puesto a sus estudios y también dándoles la bienvenida al segundo bloque. Quiero iniciar la clase dejándoles o haciendo lectura a este siguiente lema. Con esfuerzo y perseverancia podrás alcanzar tus metas. Así que por favor, adelante, no nos detengamos. Recuerden que todo sacrificio al final tiene una recompensa. El tema a estudiar en el curso de lengua y literatura son los diferentes tipos de texto. Pero quiero iniciar haciendo lectura. ¿Qué es un texto? Es una unidad lingüística formada por un conjunto de enunciados que tiene una intención comunicativa y que están internamente estructurados. Dicho de otro modo, un texto es un conjunto de enunciados internamente estructurados, producido por un emisor que actúa movido por una intención comunicativa en un determinado contexto. Nuestro idioma español es muy extenso y por lo tanto la escritura. Existen diferentes tipos de texto. En esta clase pues veremos algunos de ellos. El primero es el texto dialogado. El texto dialogado son aquellos que están compuestos por un diálogo, es decir, un intercambio de preguntas y respuestas entre dos o más interlocutores y son reproducidas tal y como las dicen los personajes que intervienen. En la siguiente imagen podemos observar el ejemplo de un texto dialogado. Podemos observar que se refiere a un diálogo que está haciendo un emisor y un receptor. Eso es el claro ejemplo de lo que es el texto dialogado. Continuando con el texto narrativo, y el texto narrativo nos dice que es un tipo de texto en el que se encuentra una historia o un suceso. Por consiguiente, el texto narrativo también se refiere a un relato de acontecimientos de diversos personajes reales o imaginarios y a lo largo de un tiempo. En esta imagen podemos observar un ejemplo de los muchos textos narrativos que hoy en día conocemos. Puede ser también la leyenda, el mito, un cuento, un chiste, en fin, un montón o una infinidad de textos que pertenecen a este tipo, como lo es el texto narrativo. Definamos ahora a qué se refiere el texto descriptivo. El texto se denomina descriptivo cuando consiste en explicar cómo es alguien, un sentimiento, un animal o un objeto. Mediante este tipo de texto pintamos con palabras, definimos las características de aquello que percibimos. En esta presentación podemos observar el ejemplo de un texto descriptivo. Si podemos leer, ahí nos está dando las indicaciones o la descripción de cómo es este animal. Veamos ahora a qué se refiere el texto expositivo. Es un tipo de discurso que se caracteriza porque en él predomina la función de informar al receptor de forma clara sobre algún tema en específico. En esta imagen podemos observar el ejemplo sobre los textos expositivos y si nos podemos dar cuenta, ahí podemos hacer lectura de algunas características de los flamencos. Veamos ahora qué es un texto argumentativo. Se considera como la posición central textuada para la toma de postura de un tema o polémica. Se suele utilizar demasiado en juicios o también en debates. La función principal de los textos argumentativos es poder tener un punto de vista, opinión por medio de hechos, bases, comentarios, opiniones o conceptos. En la siguiente imagen podemos observar un ejemplo de los textos argumentativos. Podemos observar que el tema generador o el tema polémico son los videojuegos y en las palabras resaltadas podemos observar las diferentes opiniones o criterios referente a estos tipos de juegos. Muy bien, estimados estudiantes, esto ha sido todo en la primera clase de lengua y literatura del segundo bloque. Muchas gracias por su atención y espero que volvamos a escucharnos y vernos en la próxima clase. Muchas gracias y con permiso.